Bienvenidos adictos a la literatura. Esta semana volvemos con Misterios de la Literatura y lo hacemos con una recopilación de los libros más peligrosos de la historia. Sí, hoy vamos a hablar de libros malditos, libros ocultos, libros terribles, algunos de ellos sumidos en la mitología, pero otros muy reales y mortales, como veremos a continuación. No os lo perdáis, pero tampoco corráis a buscarlos a ninguna librería. ¡Empecemos! El libro de Todd. Tenía que empezar por este libro. Permitidme que lo haga y perdonadme, pero es que es un libro que tuve que estudiar muy en profundidad porque una de mis primeras novelas versa precisamente sobre la historia del libro de Todd. Es una obra realmente misteriosa y lejos de lo que podéis pensar no es ni muchísimo menos un libro ficticio, sino que es un texto muy real del antiguo Egipto, que es nombrado en diversas tradiciones y cuyo autor se supone que es el dios Todd, considerado por los egipcios el señor de la sabiduría y del conocimiento y el dios que enseñó la escritura a los hombres. La primera referencia al texto aparece en el Papiro de Tunis, publicado en París a finales del siglo XVIII, donde se describe el intento de asesinato de un faraón a través de la invocación de fórmulas mágicas extraídas del misterioso libro de Todd. Posteriormente, el libro de Todd aparece a disposición de Kaumas, hijo de Ramsés II. Se consideraba que este libro enseñaba a descifrar y dominar los secretos de la tierra, el mar, el aire, los cuerpos celestes, así como conferir la facultad de asimilar el idioma de los animales, devolver la vida a los muertos y obrar mentes distantes y cercanas, es decir, permitía controlar a los demás a distancia. La figura del dios Todd evolucionaría con el tiempo hasta convertirse en el famoso dios Hermes de la mitología griega, y sus enseñanzas se transformarían en la base de lo que daría lugar al hermetismo. En este sentido, no se puede descartar una relación entre el libro de Todd con otra de las grandes obras misteriosas de la literatura, la Tabla Esmeralda de Hermes Trismegisto, un tratado alquímico que supuestamente permitía revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. A diferencia del libro de Todd, de la Tabla Esmeralda sí existen supuestas transcripciones, pero tampoco se puede afirmar rotundamente que estas transcripciones sean realmente el verdadero libro llamado la Tabla Esmeralda. Como curiosidad, deciros que hay quien considera que el tarot, las cartas estas famosas que sirven para la adivinación, no son nada más que una representación gráfica del contenido del libro de Todd. Así que en cierto modo los poderes mágicos del tarot provienen ni más ni menos que de Todd. Si os ha interesado el tema de este libro, os recomiendo que leáis mi novela, El libro de Todd. Se titula igual que el verdadero libro de Todd. Podéis encontrarlo en Amazon o a través de los enlaces que os dejo por ahí abajo, y os dejo también por aquí arriba el enlace al book trailer de la novela por si os interesa. El segundo libro del que vamos a hablar hoy es el libro de Xian. Si recordáis, cuando se hablaba de Lovecraft ya os nombraba esta obra como una de sus fuentes fundamentales. De hecho, hace referencias claras a esta obra en El Morador de las Tinieblas. Y también ha sido utilizada esta obra posteriormente por algunos de los otros escritores que han retomado las obras de Lovecraft y han profundizado en los mitos de Cthulhu. El libro de Xian está considerado el libro más antiguo del mundo y es un supuesto texto de origen tibetano. Sus autores habrían vivido en la Tierra hace millones y millones de años. Se dice que contiene las estancias de Xian, que sirvió de base para la Doctrina Secreta, una de las obras fundacionales del movimiento teosófico de la escritora Elena Petrovna Blavatsky. Blavatsky afirmaba haber visto un manuscrito del libro de Xian mientras estudiaba la tradición esotérica en el Tíbet. Ella afirmó que este y otros manuscritos antiguos estaban a salvo de los ojos profanos por los iniciados de una fraternidad oculta. También decía que el libro se encontraba en la Gran Biblioteca Universal, la cual estaba a más de 250 metros de profundidad en el Himalaya, siendo propiedad del rey del mundo, haciendo que nadie pudiese tener acceso a este libro. Toda una suerte que ella sí que pudiese acceder a él. Lo cierto es que, a diferencia del libro de Todd, el libro de Xian es una obra mítica de la que no existe ninguna constancia real de que haya existido jamás. Sin embargo, ahí está, provocando la mitología, el misterio y para muchos siendo considerada absolutamente real.
El próximo libro del que vamos a hablar es el Necronomicon, que si recordaréis ya os hablé de él cuando hablábamos de los misterios de Lovecraft, ya que el Necronomicon realmente no es ninguna obra real, sino una obra concebida por la imaginación de este genial escritor. Como ya os hablé de él en el videoartículo dedicado a misterios de Lovecraft, que os dejo el enlace por ahí, no vamos a profundizar ahora mismo otra vez de nuevo en esta obra. Sin embargo, lo único que quiero decir es que a pesar de que sea una obra ficticia, esto no quita ni un ápice del mérito del hecho de que Lovecraft lo creó con tal realismo que ha hecho y sigue haciendo que muchas personas todavía duden de su autenticidad. Quién sabe, quizá en algún lugar hay algún tipo de Necronomicon. Horrific works of the original master of horror himself, H.P. Lovecraft. The secrets of the Necronomicon do not come cheap. La cuarta obra de la que vamos a hablar es la novela Excalibur. Para saber a qué nos referimos con este extraño libro hay que saber quién era L. Ron Hubbard, su autor. Este hombre fue un escritor estadounidense de libros de ciencia ficción y fantasía y además se convirtió en el fundador de la Iglesia de la Cienciología, que os sonará seguramente porque cantidad de actores de Hollywood están metidos en esta peculiar religión. Pues bien, a mediados de 1938, después de una experiencia cercana a la muerte que duró más de 8 minutos, Ron Hubbard escribió supuestamente su obra titulada Excalibur basándose en su terrible experiencia. Y digo supuestamente porque jamás fue publicada y según el propio autor, solo hizo algunas copias que regaló a alguno de sus amigos. Según Hubbard, la obra respondía a todas las grandes cuestiones de la humanidad y podía revolucionar el mundo más aún que la propia Biblia. La única pega es que quien leía la obra se volvía irremediablemente loco o cometía suicidio, una peguilla de nada. Motivo por el que los afortunados amigos de Hubbard que recibieron su obra como regalo terminaron sus días internados en psiquiátricos. Obviamente, el manuscrito se convirtió posteriormente en parte de la mitología de la nueva religión Cienciología. De hecho, una de las primeras publicaciones de la Cienciología realizadas hacia 1950 ofreció copias firmadas, encuadernadas en oro y con cerradura por $1000, de la época, claro. Hubbard, tras explicar su peligrosidad, advertía que el libro era lanzado solo con una declaración jurada para no permitir que otros lectores lo leyesen, porque contenía datos que no se divulgarían durante la estancia del señor Hubbard en la Tierra. Vamos, desde mi punto de vista me parece una excelente campaña de marketing cuyo único peligro radica realmente en el bolsillo de los incautos que llegaron a comprar esta obra. ¿Vosotros qué opináis? El quinto libro del que vamos a hablar es el manuscrito Voynich. En este caso no se trata de ninguna obra ficticia, sino de un famoso libro escrito en una lengua totalmente desconocida y que desde hace más de un siglo está volviendo loco a historiadores, lingüistas, matemáticos, ingenieros e incluso astrónomos y botánicos. La Agencia Nacional de Seguridad estadounidense llegó a intentar descifrar su contenido durante 3 décadas y tampoco lo consiguió. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado con extrañas imágenes tan indescifrables como el texto que las acompaña. Algunos han llegado a afirmar que no es más que una falsificación antigua y que el texto es un galimatías sin sentido. Sin embargo, lo cierto es que la obra cumple lo que llamamos la ley de Zipf, que si no sabéis qué es una ley que establece que en todas las lenguas humanas la palabra más frecuente en una cantidad de texto aparece el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple de veces que la tercera más frecuente, el cuádruple de veces que la cuarta y así sucesivamente. Esto hace pensar que se trata de un lenguaje real y descarta casi completamente que se trate de texto generado al azar. En 2009 se pudo confirmar gracias a pruebas de carbono 14 que el pergamino en el cual está escrito el libro fue fabricado entre 1404 y 1438. Por otra parte, el Macron Research Institute de Chicago demostró que la tinta fue aplicada no mucho después, confirmando así que el manuscrito es un auténtico documento medieval. Lo cierto es que se atribuye a los primeros propietarios reales del manuscrito la creencia de que su autor fue Roger Bacon, que vivió entre 1214 y 1294, aunque realmente no se ha podido demostrar que esto sea real. La última teoría que parece ganar fuerza proviene del Dr. Gerard Cheshire de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, que dice haber traducido parte del manuscrito que estaría escrito en un lenguaje proto-romance, el precursor de lenguas usadas hoy en día como el italiano, el francés, el rumano, el catalán, el gallego y por supuesto el español. De hecho, incluso se apunta que podría tratarse de una recopilación creada por monjas dominicas para la reina María de Castilla de la Corona de Aragón. ¿Misterio resuelto?
El sexto libro del que vamos a hablar ahora es el Codex Gigas, también llamado Códice del Diablo o Códice de Satanás. Este antiguo manuscrito medieval fue escrito a principios del siglo XII, supuestamente por Hermann, el monje recluso, en el monasterio de Podczyce, República Checa, no sé si se pronuncia así. En su época fue considerado la octava maravilla del mundo por su colosal tamaño, 92 por 50,5 por 22 centímetros, con 624 páginas y 75 kilos de peso. Se trata del manuscrito medieval más grande conocido y su contenido es bastante variado y enigmático. En él podemos encontrar desde una versión de la Biblia, curas medicinales, encantamientos, un calendario, fragmentos de la historia judía e incluso una lista de personas fallecidas. Existe una terrorífica leyenda sobre sus orígenes, que es la que ha dado lugar a que sea considerado el Códice de Satanás. Según la leyenda, un monje benedictino, que todos piensan que se trataba del llamado Hermann el monje recluso, escribió el libro mientras estaba condenado a muerte. Una noche antes de su sentencia le propuso a sus verdugos crear un libro extenso y glorioso que contuviera la Biblia y todo el conocimiento del mundo, y que sirviera así para honrar el monasterio. Prometió además culminarlo en una sola noche. Lógicamente, para realizar tal proeza, el monje lo que hizo fue pedir ayuda al mismísimo Satanás, vendiendo su alma para que existiera el portentoso volumen. Al final el monje consiguió cumplir su promesa y la existencia del volumen es la prueba fehaciente. Se cuenta que a lo largo de los siglos el Codex fue portador de una supuesta maldición que lo llevó a cambiar de residencia durante mucho tiempo, hasta ser recogido por los invasores del gobierno de Rodolfo II, invasores que provenían de Suecia y que entregaron el libro a la reina Cristina. Sea como fuera, la verdad es que este libro, a diferencia de otros de los que hemos hablado, es completamente real y cuando lo ves impresiona. Espero que mis palabras no os hayan irritado, Fray Guillermo, pero he oído a unas personas que reían de cosas risibles. Los franciscanos, sin embargo, pertenecen. Nuestro séptimo volumen del que vamos a hablar es el Grimorio del Papa Honorio, y también es bastante impresionante. Su título original es el Gran Grimorio, aunque también se le conoce como Evangelio de Satanás. Seguimos con el mismo autor, Satanás. Se trata de uno de los textos más misteriosos y aterradores que existen, y se encuentra a buen recaudo en los archivos secretos del Vaticano. Fue descubierto en la tumba del rey Salomón en Jerusalén en 1750 aproximadamente, aunque probablemente fue escrito anteriormente. Su autoría se atribuye a Honorio de Tebas, el Papa Honorio III para diversos expertos del ocultismo, aunque la Iglesia lógicamente niega completamente que este Papa escribiese este grimorio. Sin embargo, la leyenda cuenta que sí que lo hizo este Papa, solo que cuando lo escribió estaba poseído por Satanás. Uno de los elementos más extraños de este libro es que utiliza conocimientos muy profundos del cristianismo y los transforma para todo tipo de tradiciones satánicas. Esto es lo que explica que se atribuyese su autoría a un papa, ya que solo éste podría tener los conocimientos necesarios para escribirlo. Gracias a este libro se puede invocar a Satanás en persona y a su ministro Lucífago Rofocale, a través de una varita destructora o férula fulminante, instrumento con el que se somete a esta deidad para hacer un trato con ella. El Gran Grimorio contiene a detalle todo lo necesario para hacer conjuros, maldiciones, sanaciones o castigos gracias a la intervención de seres sobrenaturales. Vamos, que es una excelente lectura para la mesita de noche. Nuestro octavo libro es La Clavícula de Salomón, también llamada la Clave de Salomón o Pequeña Clave de Salomón. Es un grimorio atribuido supuestamente al rey Salomón, que probablemente se remonta al siglo XIV o XV del Renacimiento italiano. Se dice de él que es uno de los grimorios más poderosos de la magia y que hasta la Iglesia Católica usa para alejar el mal. El rey Salomón era un gran conocedor de la magia y del mundo espiritual. En el Antiguo Testamento se cuenta que el mismísimo Arcángel Miguel le habría dado un anillo que le otorgaba el poder de controlar a los demonios. Incluso se narra cómo el rey Salomón logró encerrar y dominar a 72 demonios de varios grados que encerró en una vasija de bronce que selló con símbolos de protección que les prohibía escaparse y atacar a la humanidad. Salomón, más allá de ser considerado el rey más sabio de la historia, recordemos todo el juicio del famoso niño que dos madres se disputaban, es también un rey misterioso al que se le ha atribuido toda clase de poderes mágicos. Por eso la Clavícula de Salomón sería el grimorio donde este rey guardó todos sus conocimientos arcanos, convirtiéndola en una obra de gran poder espiritual y mágico. De modo que lo cortaré por la mitad. No lo hagas. No
En el 9º puesto tenemos la obra llamada Maelus Maleficarum o Martirio de las Brujas. Se trata de un trazado sobre la caza de brujas publicado en Alemania en 1487 y escrito y compilado por dos monjes dominicos alemanes, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. Tuvo docenas de nuevas ediciones y se difundió ampliamente por toda Europa. Su contenido incitó en gran medida el pánico por las brujas y la persecución de las mismas en el Renacimiento. De hecho, la Inquisición lo usó como recurso fundamental para argumentar el combate contra la brujería durante 3 siglos. El libro está dividido en 3 secciones, cada una de las cuales plantea preguntas específicas y se propone responderlas a través de argumentos contrarios. La parte 1 buscaba probar que la brujería o hechicería existe, la parte 2 describía las formas de brujería y la parte 3 detallaba los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir brujas. En realidad lo que hacía este tratado era justificar la tortura, asesinato y muerte de mujeres en nombre de una supuesta brujería que en realidad jamás existió. Si medimos la peligrosidad de un libro por el daño causado a los seres humanos por él, desde luego El Martillo de las Brujas es sin duda de los libros más peligrosos de la historia, junto con el que viene a continuación y que he dejado para el final por ser probablemente el peor de todos. Declaradas culpables de participación al Shabbat serán quemadas en la hoguera. Y para el final he dejado los protocolos de los sabios de Sion. Para los que no sepáis qué es este libro, se trata de un libelo antisemita publicado por primera vez en 1902 y cuyo objetivo era justificar ideológicamente los linchamientos que sufrían los judíos en la Rusia zarista. El texto es directamente una falsificación en la que se transcriben unas supuestas reuniones de los sabios de Sion, en las que estos detallan los planes de una conspiración judeo-masónica que consistiría en el control de la masonería y de los movimientos comunistas en todas las naciones de la Tierra y tendría como fin último hacerse con el poder mundial. En 1921, es decir 19 años después de su publicación, el diario británico The Times descubrió que se trataba de un torpe plagio de la obra Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, o la política de Maquiavelo en el siglo XIX de Maurice Joly, en la que se inventaba un complot de Napoleón III para dominar el mundo. Es decir, que se trataba de una adaptación de una obra totalmente ficticia para engañar a la población mundial. A pesar de que quedó completamente demostrado que se trataba de una burda mentira, esto no impidió que se difundiese como la pólvora por toda Europa. Durante los primeros 15 años tras su publicación, los protocolos tuvieron escasa influencia, pero a partir de 1917 se vendieron millones de ejemplares en más de 20 idiomas. Los protocolos pasaron así a ser una parte fundamental de la propaganda nazi, convirtiéndose en lectura obligatoria para los estudiantes alemanes, y sirvieron así de base para justificar el Holocausto y la destrucción del pueblo judío. Sin duda, desde mi punto de vista, los protocolos de Sion se merecen ampliamente ser considerado el libro más peligroso de la historia, no solo por el terrible dolor y destrucción al que contribuyó su difusión, sino porque aún lo sigue haciendo hoy en día. Aunque parezca increíble, aún hoy esta obra resurge periódicamente, sobre todo entre movimientos de extrema derecha y en las redes islamistas. Esto es algo que nos debería hacer reflexionar, sobre todo ahora que nos vemos inmersos en un mar de fake news y grupos negacionistas en los medios, sobre el terrible daño que puede hacer la mentira y su distribución propagandística descontrolada por el mundo. Espero que os haya gustado esta recopilación de libros malditos de esta semana. Volveremos con muchos más misterios literarios en próximas entregas. Así que si os ha gustado, como siempre, darle al like, darle a la campanita, apuntaros para que os lleguen los mensajes de cuando se publica un nuevo vídeo o artículo. Y como siempre, hasta la semana que viene.